En el ámbito mundial, muchos trabajadores cruzan fronteras en la búsqueda de mejores salarios que les permitan vivir dignamente y enviar remesas a sus familiares. Pero en la mayoría de los países de destino, las condiciones laborales suelen ser distintas entre nativos y extranjeros. La peor parte la llevan los trabajadores temporales, en donde con mucha frecuencia se presentan casos de violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, cerca de 270 millones de personas viven fuera de su país de origen. Suelen ser trabajadoras y trabajadores que buscan mejores condiciones laborales y también mejores condiciones económicas. Estas personas, estas trabajadoras y trabajadores contribuyen en la economía de su país de origen y también de su país de destino. En el primero de ellos, en el país de origen, contribuye a través del envío de recursos económicos a sus familias, mientras que en el país de destino lo hacen a través del pago de impuestos y también con la fuerza de trabajo. Sin embargo, las condiciones de trabajo para las personas que migran no suelen ser igual que para las personas nativas de estos países. Suelen ser en condiciones peores. Incluso estas personas se enfrentan a perder la residencia si también pierden su permiso de trabajo. Lo hacen con una deportación y da igual, independientemente del arraigo que tengan en este país, ya sea por familiares o por amigos o por la adaptación y la inclusión también en esta nueva cultura. No obstante, la peor parte se la llevan las trabajadoras y los trabajadores que lo hacen a través de temporadas, que suelen trabajar en el campo, en la construcción o incluso en la sanidad. Estas personas lo hacen bajo una vulnerabilidad de derechos laborales y en condiciones extremas. Por segundo año consecutivo, manifestantes y sindicatos celebraron un 1 de mayo bajo la amenaza del COVID-19. A pesar de que en muchos países continúan las restricciones para mantener las medidas de bioseguridad ante la pandemia, en algunos lugares se realizaron movilizaciones. Los trabajadores migrantes, como es habitual, se reunieron para reclamar sus demandas. Se calcula que hay cerca de 270 millones de migrantes a escala mundial, la gran mayoría de ellos trabajadores. Las precarias condiciones laborales aumentan en el caso de los trabajadores migrantes. No solo deben enfrentar las clásicas demandas de la clase trabajadora, sino que suelen carecer de protección social y en caso de ser despedidos quedan en riesgo de ser deportados. Le gouvernement français Emmanuel Macron aime l'argent des sans-papiers. Pourquoi je dis ça? Parce que les sans-papiers travaillent, les sans-papiers payent les taxes, donc c'est le gouvernement qui reçoit les taxes. Pourquoi, si on reçoit de l'argent des sans-papiers, pourquoi on ne veut pas donner les papiers? Les sans-papiers veulent vivre dignement, veulent vivre comme les autres. Ils sont des humains, ils ne sont pas des invisibles. Sans compter que les sans-papiers ont été en deuxième ligne dans la lutte contre la Covid. Les sans-papiers étaient les livreurs, les éboueurs, les femmes de ménage, les hommes de ménage. C'était des sans-papiers aussi, les caissières. Donc on demande à cause de tout ça qu'on nous accorde nos droits à l'installation et à la circulation. Je suis sur le territoire français, ça fait 8 ans, je n'ai pas de papier et je suis mal logée. C'est mon 3e foyer qui est là, je suis fatiguée. J'ai envie d'être régularisée pour vivre décemment, normalement comme les autres. Je suis fatiguée, Muchos migrantes ingresan a un país de manera regular, pero al no lograr mantener empleo en forma permanente, pierden su estatus legal y se ordena su expulsión. Con frecuencia, llevan muchos años arraigados en los países de destino, pero esto no suele ser un argumento de peso que impida la deportación. It is not a secret that the European Union did not do particularly well on returns so far. In 2019, about 500,000 people had received return orders and only 142,000 were actually returned. That means that we're managing roughly the 1/3 of those who should leave. Los trabajadores migrantes no solo contribuyen con la economía de los países de destino en donde aportan su fuerza de trabajo, también cooperan en aliviar la pobreza en sus países de origen con las remesas que envían producto de su salario. Celui qui nous approvisionne quoi? Le quotidien. L'eau, c'est lui.
L'électricité, c'est lui. La scolarité des enfants, c'est lui. Bon, maintenant, même quand les enfants tombent malades, c'est lui auquel on téléphone et c'est pour aller amener les enfants, pour leur faire des soins. Mais eux, le gros du ravitaillement de la maison et de la location avant qu'on vienne ici, ce sont eux qui s'en chargent par le canal de leur maman. Et c'est l'un d'entre eux qui a acheté ce terrain, a construit cette maison et nous y sommes actuellement. Maintenant, avec la situation, la pandémie qui est actuellement dans le monde entier, tout le monde sait qu'au point de vue activité, tout est au ralenti. Donc, si à l'époque ils envoyaient 1 ou 2, c'est plus ou moins à moitié. La cantidad de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus hogares disminuiría un 14% en 2021 con respecto a los niveles de 2019, según las últimas estimaciones publicadas en la reseña sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. Esto sucederá a medida que siga propagándose la pandemia de COVID-19 y continúe agravándose la crisis económica. Il n'y a plus de retrait ici. Même du côté de l'envoi, si les parents d'ici maintenant aident leurs parents de l'extérieur, maintenant parfois il m'arrive même d'annuler des transferts qu'on a déjà effectués ici. Donc ça c'est une très grande perte. Parce que s'il y a défaut de retrait, ils sont obligés d'annuler les transferts. We hear this statement from people saying that we have to choose between virus or hunger. And some people even saying that I'd rather choose virus because with virus you have a chance to survive. With hunger you don't have a chance to survive. Los bajos salarios en los países donde se origina la migración es la razón principal para que millones de personas opten por ofertar su fuerza de trabajo en otros países. المشروع نتاعي اللي انا قاعد نخمم باش نهاجر من تونس. علاش؟ خاطر الوضع العام في تونس غير مستقر اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا. توا في الوضع الحالي فما بلاد تنجم تخلص الشاري بعد 6 أشهر عام ما نعرفوش. La movilidad internacional de la fuerza de trabajo alivia las condiciones económicas del trabajador y la de su familia en el país de origen. Pero paralelamente esta situación también contribuye a disminuir el desarrollo en los propios países exportadores de migrantes. Si on veut comptabiliser un petit peu, bon, moi j'ai pris la direction de l'ordre il y a 2 ans et déjà 2018 on n'était pas loin des 60% de départ et fin 2020 pratiquement on n'est pas loin des 80% des jeunes diplômés qui sont en train de partir. Je vais être très franc. Que nos diplômés migrent à l'étranger, on peut le considérer que ça rentre dans une approche macroéconomique du pays d'exportation des services. Mais il faut que ça soit contrôlé pour que l'État et le peuple se retrouvent aussi bien dans les avantages que dans les désavantages. Los países exportadores de migrantes han invertido en la salud y educación de una fuerza laboral que luego, debido a la falta de oportunidades, terminan ofreciendo esta inversión en un lugar distinto al que los vio nacer. Les pouvoirs publics font avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas de moyens. Le budget de la santé, c'est à peine 6% du PIB. Ça a diminué. Donc il y a un problème de prise en charge, c'est-à-dire si vous voulez faire travailler, il faut payer ces gens-là. Y aller dans cette approche d'exportation, dans les protocoles de partenariat et de coopération, et je pense que sur le plan stratégique, c'est une tradition nationale tunisienne, il faut la retrouver. On ne va pas exporter comme ça, à l'air libre, nous. Mais il y a des possibilités, d'autant plus que l'OMS a élaboré un code pour l'internationalisation des services. En el caso de los trabajadores migrantes no cualificados, la gran mayoría es contratada temporalmente en sectores como la construcción, la salud y la recogida de la siembra. Son los llamados temporeros. Я вже працюю там не перший рік. Привабила чим? Понятно, що привабила заробітною платою. Тому що, бачите, така ситуація в нас робиться. Це такий вихід для сімейного бюджету, для сім'ї. Тобто є можливість дозволити собі більше після поїздки в Фінляндію на це.
Mientras cualquier trabajador migrante encuentra serias dificultades para tener un empleo digno, esto aumenta en el caso de los temporeros no cualificados. Debido a las características propias de esta modalidad, están fuera de la mirada de las autoridades y de los propios sindicatos de trabajadores, por lo que es frecuente que se presenten allí los peores casos de violaciones a los derechos humanos. Los frutos rojos, mundialmente conocidos como la fresa, los arándanos, es un fruto que se consume en toda Europa y también que se exporta desde el sur de España hacia América. Sin embargo, poco se habla de las condiciones en las que trabajan estas personas en estas campañas. En la mayoría son mujeres que llegan desde el norte de África, desde Marruecos, y que lo hacen en unas condiciones extremas. Mujeres que se han convertido en la cabeza de familia y que con los sueldos que aglutinan durante estos meses mantienen al resto de su familia durante todo un año. Sin embargo, estas condiciones de trabajo poco se denuncian, aunque en los últimos años sí que se están dando a conocer a través de asociaciones que denuncian esta situación, como son Jornaleras de Huelva en Lucha. Estas situaciones se denuncian poco porque en la mayoría de los casos pues no se habla el mismo idioma y tampoco existen estas vías para hacerlo. Incluso también estas mujeres tienen el miedo a ser vetadas y no a ser llamadas en la temporada y en la jornada del año siguiente para poder trabajar. Hemos conocido la historia de estas temporeras y de estos temporeros en el sur de España, concretamente en Huelva, en Andalucía, donde denuncian esta situación, donde piden también un mejor alojamiento y un mejor condiciones de trabajo. Hacinados en chabolas construidas con los plásticos de los invernaderos donde trabajan, cientos de migrantes acuden todos los años al sur de España para trabajar en la campaña agrícola de los frutos rojos. Lo hacen sin coberturas sociales, sin contrato y con un salario muy por debajo del fijado en la legislación laboral. Sus manos recogen las miles de toneladas de fresa, arándanos y frambuesas que sirven en los platos de medio mundo. Sin embargo, pese a su importancia para la supervivencia de un sector estratégico como es la agricultura, ven con impotencia cómo se viola diariamente sus derechos sin que el gobierno de España haga nada al respecto. Inmigrante, estamos gusta España. Me gusta para vivir en España. Y la cosa pasando, nosotros estamos viviendo muy malo. No tenemos derecho. Nosotros estamos sufriendo, trabajando con jefe no quiere. Me ha dicho, yo estoy en España 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y jefe no quiere dar contrato para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayuda a nosotros. Nosotros queremos España. Ayuda a nosotros. Y nosotros también queremos ayudar a España para hacer una buena cosa en España. Ese es mi problema. Ante la negativa de las autoridades españolas a trabajar para que los derechos de alojamiento digno se vean materializados, los propios migrantes se han organizado para crear el primer albergue colectivo que aloje en unas condiciones mínimas de seguridad y dignidad a parte de los trabajadores migrantes que cada año ponen sus manos al servicio del sector agrícola español para sacarlo adelante. Surge de una forma muy natural, era muy natural porque somos grupos de personas de buena fe que llevamos años luchando, denunciando para la injusticia que están viviendo nuestros compañeros en esta zona de Huelva, y todas las autoridades locales, provinciales, saben todas las situaciones hasta a nivel central, pero siempre quieren mirar a otros lados, tapar los oídos y no quieren ver a estas realidades. Lanzamos un proyecto que es algo real y para que las autoridades y los empresarios podían copiar
a este proyecto que es tan nobleza y tan humanidad. Y con las ayudas de las sociedades civiles hemos llegado a construir todo esto y lo hemos hecho de una forma muy humilde, muy naturales, con apoyos de tantísimas personas de distintos lugares del mundo. El abandono institucional y la violación de los derechos que sufren los trabajadores migrantes en el sur de España no es algo nuevo en los últimos años, sino que esta situación de precariedad estructural viene de lejos y se justifica constantemente, usando argumentos racistas y xenófobos por parte de las autoridades y los empresarios. Y siempre ha habido un problema habitacionales a los temporales, porque llevamos decadencia de años viviendo con estas condiciones miserables que en realidad ellos no pueden decir que no tienen soluciones. Soluciones hay bastantes, soluciones para erradicar este tipo de viviendas. Y siempre ellos fomentan los discursos o ellos diciendo que estamos viviendo con estas condiciones por gusto, estamos viviendo con estas condiciones por ahorrar dinero o le hemos acostumbrado a vivir desde nuestros países de origen. Y todos estos discursos racistas y xenofobías es que no es una realidad. La realidad no es esto. La realidad es que no tienen la voluntad política para afrontar a este tipo de realidad. Makane Sow es un migrante de origen senegalés que lleva varios años desplazándose al sur de España para trabajar en la campaña de frutos rojos. Ese año pasará su estancia en un ambiente mucho más tranquilo y seguro, lejos de los techos de plástico donde viven muchos de sus compañeros. Todo gracias a la autogestión de iniciativas colectivas como la de Al-Nusi. Yo me llamo Modou Makane Sow, soy de Senegal. Yo vivo aquí en España 2 años y medio. Aquí para enviar aquí a la asociación de Al-Nusi. Porque todos los años que yo vengo aquí en Lepe, yo vivo con Jebala. Después yo pedir aquí una cama y me dice aquí hay un albergue. Y aquí es más mejor que el Jebala, porque el Jebala no hay luz, no hay agua para duchar, es muy complicado. Comer también muy complicado. Aquí hay todo. Hay luz, agua, hay duchar, hay cocinar. Tú puedes descansar muy bien. Si tú vives en Jebala, tú no puedes dormir tranquilamente. Tú dormir solo con una hoja. Porque cada día, cada hora, tú puedes... Hay que quemar. Todo lo que es vivienda, no gratis, tú puedes pagar. Aquí no se puede alquilar una vivienda en Lepe, porque si tú quieres alquilar vivienda, tú puedes tener un contrato de unos años. Aquí en Lepe no hay contrato ni solo contrato de temporada. La violencia estructural a la que hacen frente miles de migrantes en el sur de España es de sobra conocida por las instituciones públicas. Con sus manos ayudan a mantener en pie uno de los sectores económicos más importantes de España. Sin embargo, el gobierno les paga año tras año con su indiferencia, una actitud que se traduce en la desprotección, la precariedad y la violación de los derechos humanos de todas estas personas. Las temporeras y los temporeros que trabajan en el sur de España, en los frutos rojos, en su mayoría viven en unas condiciones lamentables y que pueden acarrearles hacia la muerte. Así, textualmente, lo denuncia la ONU tras una visita al sur de España, a Huelva, Andalucía, para conocer la situación en la que vivían. Viven también en su mayoría en unos campos improvisados donde no hay agua, donde no hay luz y donde la situación higiénico-sanitaria, donde una pandemia pide que se respete, no se lleva a cabo. Estas son las manos que ponen los frutos sobre nuestras mesas, unas manos que han visto sus derechos totalmente vulnerados. Una situación que es difícil denunciar, sobre todo por el miedo y porque no se conocen estas vías, lo que hace que estos hechos sean totalmente invisibilizados. Sin embargo, estas manos son las que acarrean también beneficios tanto en nuestro país de destino como en el país de origen.
Hasta aquí nuestro programa de Entre Fronteras, hemos llegado al final, pero como siempre queremos invitarles a que sigan en sintonía con nuestro programa, a que sigan conociendo estas historias de vida y estas historias que dignifican los derechos humanos. Como siempre, volveremos a vernos en un nuevo programa de Entre Fronteras.